Bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión número 8 del seminario Repensar la Economía. En primer lugar, quiero agradecer que estén participando con nosotros. Estamos de regreso, tuvimos el inconveniente del sismo y tuvimos que reprogramar la sesión 7. Esta se va a realizar el 8 de diciembre próximo. El día de hoy, pues regresamos a nuestras actividades dentro del seminario Repensar la Economía. Es muy importante recordarles a todos ustedes que el seminario funciona a través de sus participaciones. Ya se inició la transmisión, tenemos el foro abierto para sus preguntas y bueno, yo les quiero recordar que esta es la 8ª sesión, iniciamos en febrero de este año y vamos a concluir, como decía yo, el 8 de diciembre. Es muy importante recordarles que tenemos que mandar nuestras preguntas, nuestros controles de lectura. Al final del ciclo vamos a solicitarles su trabajo. En nuestro blog está la información, las características que debe tener este trabajo y les vamos a pedir que participen con nosotros. Es muy importante también señalar que para participar en el foro tienen que hacer una lectura. Los documentos de cada una de las sesiones están disponibles. También están disponibles las presentaciones auxiliares y bueno, es muy importante que cumplamos con este requisito. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del gasto público, un análisis de los multiplicadores fiscales. Es importante señalar que este tema es tema de actualidad y bueno, la discusión va a estar abierta y vamos a pedir que pueda correr la semblanza de nuestra invitada el día de hoy. Por favor, gracias. Voy a pedir que iniciemos con su presentación, por favor. Bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a este seminario, un lugar donde podemos presentar nuestras dudas, nuestras inquietudes en temas económicos. En este sentido, yo hoy voy a hablarles acerca de qué tan importante es el gasto público en México y cómo la evolución de su composición ha tenido diferentes efectos a nivel económico, a nivel social. Yo lo que pretendo con este trabajo es señalar que a pesar de que hay una teoría que señala que el gasto público no es relevante, este ha tenido un gran efecto, una gran participación. ¿Podrías la siguiente, por favor? Bueno,
En este sentido, la presentación se divide en 4 momentos. Una donde se hace una discusión sobre el papel del gasto público, la segunda parte donde se analiza el gasto público, su evolución, sus componentes a lo largo del modelo Easy, donde el gasto público fue relevante, y en el modelo neoliberal. Después se retoma una discusión teórica sobre si es importante, si es efectivo el gasto público y en qué medida, y finalmente, se presentan un cálculo de los multiplicadores fiscales para ambos modelos y comparar si ha disminuido su participación o se ha mantenido, y algunas de las principales conclusiones de este trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, la discusión del gasto público se ha mantenido desde la teoría del libre mercado, donde se sostenía que el gasto público no debía de intervenir porque el mercado por sí solo se regulaba. La crisis del 29 nos señaló que esto ya no podía funcionar así, que era relevante la participación del gobierno. Aparece Keynes, aparece Kalecki con sus posturas que llevan a un proceso, a un periodo de gran crecimiento financiado por gasto público. El proceso de estanflación en la década de los 70 lleva a cambiar este modelo de política económica y nos inserta en un modelo de apertura comercial, globalización financiera y principalmente una gran reducción del gasto público. Bueno, la crisis del 2007 nos lleva a plantear qué es lo que sigue, qué políticas son indispensables para generar mejores y mayores niveles de crecimiento económico. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Gracias. En este sentido, se parte de que hay una gran revolución teórica que terminó en un cambio de política económica que fue impulsada por Keynes y de manera simultánea por Kalecki. Keynes llegó a dar un cambio en la política económica y señaló que lo relevante ya no era el consumo, que había una variable dinámica que podía generar el pleno empleo, que en ese momento, recordemos, había una gran cantidad de desempleo, paros masivos. Entonces, Keynes lo que señala es la inversión es la fundamental y debe ser impulsada por un agente que garantice saldos necesarios. Las inversiones privadas no lo pueden hacer, en ese sentido debe de participar el gobierno. Inicialmente Keynes señala la tasa de interés como fundamental para incentivar la inversión. Los años de las 33, 34 mostraron que no fue así. Esas bajas tasas de interés no incrementaron ni reactivaron la economía. Entonces fue cuando planteó al gobierno como indispensable. Él señaló los procesos de subinversión tenían que tenían que compensarse con el gobierno, y para eso él propuso tres medidas esenciales: la socialización de la inversión, un Fondo Nacional de Inversión, una eutanasia del rentista. ¿En qué consistían estos? Bueno, el gobierno debía en el corto y el mediano plazo fomentar la inversión en infraestructura a fin de generar efectos multiplicadores en otras ramas y generar niveles de empleos. Y la eutanasia del rentista, Keynes señaló, el gobierno tiene que reducir las altas ganancias de los activos financieros. En este sentido, el multiplicador con Keynes y Hahn tienen un gran efecto. Kalecki, adicionalmente, también propone que al gasto capitalista, específicamente a la inversión, como el fundamental, como el que al ser incentivado tiene efectos positivos en la economía. ¿Y quién era el que podía garantizar esas ganancias a los capitalistas? El gobierno. A través de inversión, políticas de inversión, a través de políticas de subsidios, a través de impulsar a la inversión privada con tasas de interés que les garantizaran altas ganancias, y también propuso él impuestos progresivos, cobrarle más a los que tienen y redistribuirlos a las personas que menos ingresos poseen. Pero él señaló algo: todo esto no se puede llevar a cabo porque hay limitaciones políticas. Económicamente se puede financiar, económicamente se puede producir y llegar hasta el pleno empleo,
Pero en palabras de Kaleski, los líderes industriales no desean ni pueden ceder el control que tienen sobre la política económica. Siguiente, por favor. El proceso de estanflación que se vivió en la década de los 70 llevó a una contrarrevolución encabezada por Friedman, quien señaló que el gasto público era el causante de ese proceso que se estaba viviendo. Él señalaba que la política fiscal, con el gran gasto público que había incentivado a la demanda agregada, era el causante de este problema, y señaló que la política monetaria era más eficaz. Si se incrementaba la cantidad de dinero en la economía, la demanda se iba a estimular y no era necesario instrumentar política fiscal. Aparecen las posturas de las expectativas racionales, quienes incorporaron que cualquier política de gobierno que quisiera incentivar a la economía no iba a tener algún efecto, porque las personas, al ser racionales, iban a estar al tanto de lo que los gobiernos decidieran hacer y no les iba a sorprender. Entonces, en este sentido, ninguna política fiscal era eficaz. El nuevo consenso clásico, que es la política en la cual actualmente nos fundamentamos, señala que la política eficaz para generar crecimiento económico, para generar estabilidad y mayor bienestar de la sociedad es la política monetaria, a través de la función del Banco Central, donde la tasa de interés es la capaz de reducir las brechas en la economía. Siguiente, por favor. En este sentido, esta es la base teórica que se retoma en la investigación para señalar por qué sí o por qué no impulsar el gasto público. El análisis se realiza en México en dos momentos. En el primero, en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que se señala surge de manera espontánea, con una participación activa del gobierno en la economía. ¿Qué se buscaba en ese momento? Eliminar la dependencia externa e incentivar el mercado interno. ¿Cómo hacerlo? Bueno, a través de un gobierno activo que fomentara la inversión privada, pero la nacional. Recordemos que en ese momento las ramas o las actividades estratégicas habían estado en manos de extranjeros. Entonces, en este sentido, el gobierno, de manera espontánea, lo que hizo fue emplear una política fiscal expansiva que estimulara la inversión privada nacional. Se apoyó de política monetaria a través del impulso a encaje legal, a actividades estratégicas. Se creó una banca de desarrollo con el fin de estimular a la economía y al mercado interno. Y también, se acompañó de políticas comerciales a través de incrementos de tarifas arancelarias para reducir esa dependencia externa que teníamos. Todo esto se logró sobre la base de un déficit público con efectos macroeconómicos positivos que permitió un gran crecimiento. De hecho, ese periodo se le considera como la época dorada del crecimiento económico en México. La siguiente, por favor. En esta gráfica se muestra los efectos macroeconómicos entre 1960 y 1981. Tenemos el consumo, tenemos la inversión y el mercado externo. ¿Qué se experimentó en este periodo? Se experimentó un gran crecimiento. En la década de los 60 osciló alrededor del 6.4%. En la década de los 70 fue relativamente parecido. El crecimiento de la economía en este periodo fue de 6.3%. Y a finales de la década de los 70, principios de los 80, con este gran incremento, con los recursos petroleros que se tenía, el gobierno trató de generar crecimiento económico, impulsar a la economía, y el crecimiento que se vivió en ese periodo fue de alrededor del 9%. En este sentido, ¿qué quiero resaltar? Quiero resaltar que todo esto se logró por el gran impulso que tuvo la inversión, que osciló alrededor del 18% del PIB. La siguiente, por favor.
En esta gráfica se muestra la inversión que considero, retomando a autores como de la demanda efectiva, como la variable más importante. ¿Qué se tiene aquí? Bueno, tenemos a la construcción y a la maquinaria. La construcción ha sido la que más impulso ha tenido, pero especialmente fomentada por la inversión pública, pero en mayor participación es de la inversión privada. La maquinaria, que también se estimuló en este periodo porque se quería reducir la dependencia de los bienes de capital y generar un mayor crecimiento, se fomentó casi en la misma medida tanto por los privados como por el gobierno. Siguiente, por favor. Okay. Pero bueno, ¿esto cómo se financió? Se financió con un creciente gasto público, que se muestra en esta gráfica, tenemos a la línea azul. Se puede observar cómo entre la década de los 60 hasta 1981 el gasto público creció. En las barras se presenta el gasto corriente y el gasto de capital. El gasto corriente siempre ha sido alto y creciente, pero lo importante de este periodo fue que se fomentó el gasto de capital, que es la barra oscura. Se muestra cómo crece y cómo entre 70 y 80 es el mayor crecimiento el que se observa. En este periodo se ha dicho que el gobierno se endeudó de manera exorbitante. No fue así. La línea roja muestra cuánto pagaba el gobierno por deuda. Era muy poca si se compara con lo que se destinaba. En términos de balance, del balance fiscal económico, se muestra que el déficit, que son la línea verde y la línea punteada negra, muestran que el déficit fue relativamente pequeño, comparado con los resultados macroeconómicos obtenidos. Okay. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo relevante de esta investigación? Bueno, yo sí señalo el gasto corriente, el gasto público es importante, pero ¿hacia dónde gastar? En este periodo se destinó grandes montos a gasto corriente. Si desglosamos, tenemos servicios personales, que fue el principal rubro que mayor gasto obtuvo en los diferentes periodos que se muestran. Pero transferencias fue otro componente importante. Mientras que el gasto de capital es el que mayor incremento, mayor participación tuvo, mayor fomento se tuvo. Esencialmente, si ustedes observan, fue las obras públicas lo que incentivó este crecimiento. Si analizamos del lado derecho al gasto no programable, el costo de la deuda, intereses por deuda, se observa que son relativamente bajos, representaron solamente el 1.7% del PIB. El gasto público tiene un destino principal. En el periodo ISI fue el desarrollo económico. Pasó de 4.7% del PIB a representar el 12% del PIB. ¿Hacia dónde se destinó esencialmente? Al fomento industrial. Era el objetivo de este periodo, reducir esta gran dependencia. Y bueno, generar aquellas condiciones para que toda la actividad del mercado interno se estimulara. Por eso, comunicaciones y transportes fue el segundo rubro con mayor importancia para este gobierno. El desarrollo social también fue importante, pero en menor medida que el desarrollo económico. Educación fue el principal rubro que obtuvo de montos del gasto público. Y seguridad social. Bueno. Siguiente, por favor. Okay. Esto había pasado hasta principios de la década de los 80, se empieza a experimentar en la economía una gran inflación, hay un incremento de las tasas de interés que llevan a un desorden financiero internacional, se experimenta un gran problema de deuda para los países en desarrollo como México, y esto llevó a transformar
este modelo económico llevó a pensar que el gasto público era el que había generado estos problemas. Y bueno, se modificó la forma de desplegar política económica. Se empieza a dar una liberalización económica, se da una gran privatización de empresas a fin de de generar un ajuste en el balance del sector público. En este sentido, el gasto público, el gobierno en la economía se achicó. El gasto público sufrió recortes y fue el gasto de capital el más afectado. Aunque sí se debe señalar que obras públicas se mantiene como el principal destino. Siguiente, por favor. En esta gráfica se observan los resultados macroeconómicos de 1982 a 2013. ¿Qué se observa? Bueno, se observa que el consumo se mantuvo relativamente constante. Se observa que la inversión, que había sido la variable dinámica y con la cual se había generado el alto crecimiento económico, se reduce a mitad o a finales de la década a finales de los 90. La dependencia externa, tanto en importaciones como aumenta, y las exportaciones crecen, sí, pero por debajo de las importaciones. Y el crecimiento económico, bueno, no fue ni la mitad del presentado en el periodo ISI. Entre los 90 fue alrededor del 3%, y a partir del 2000 el crecimiento económico de México osciló alrededor del 2.5%. Siguiente, por favor. ¿Por qué se explica esto? Bueno, en esta gráfica se observa la inversión, y se observa que, bueno, hay una caída de la inversión en construcción, hay un incremento del fomento a la maquinaria, pero todo estimulado principalmente por los privados. Esto llevó, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Esto llevó a modificar la composición del gasto público. En esta gráfica solamente muestro qué pasó entre 1982 y 1989. Se muestra una caída relativa del gasto público. Hay un crecimiento del pago del gasto no programable, esencialmente del pago del costo de la deuda. El déficit que se había experimentado en periodos anteriores se reduce, pero aquí lo notable es cómo cambia la política. La política económica ya no era indispensable el estímulo al gasto de capital. Como se muestra en esta gráfica, las barras negras se van achicando entre 82 y 89. La siguiente, por favor. De manera adicional se muestra cómo se modifica el gasto público entre 1990 y 2013. El gasto público es oscilante, pero si vemos a finales de 2007 crece. El gasto corriente, que se encuentra en las barras claras, es alto, el gasto de capital es reducido y solamente a partir de 2007 se muestra un crecimiento pequeño, pero hay un crecimiento. Y sí tienen ese objetivo de reducir el déficit público. De hecho, se observa un superávit primario, el costo de la deuda se va reduciendo y en el déficit operacional pues es muy pequeño y está por debajo o alrededor del 2% del PIB. Siguiente, por favor. En este sentido se muestran los componentes de este gasto público. Se observa que con respecto al gasto corriente, se encuentra por arriba del 10% del PIB en promedio, y son los servicios personales el que más gasto tienen o el que más gasto se destina, y las transferencias. Esto se explica por las políticas sociales que se han impulsado en todo este periodo. El gasto de capital, el cual se sostiene en esta investigación, es relevante para el crecimiento económico, se reduce. Está entre alrededor del 3.7% del PIB. Con respecto al gasto no programable, se ha reducido el costo de la deuda, que a principios de los 90 oscilaba entre 5.6%, entre 2000 ya solamente representa el 2% del PIB.
Se han incorporado partidas indispensables en este rubro, como el saneamiento financiero, los rescates a los bancos en este periodo. Siguiente, por favor. En este sentido, la política económica ha cambiado y el destino del gasto público también. Ahora lo importante es el desarrollo social, principalmente todos aquellos programas de combate a pobreza, de combate de pobreza, y desarrollo económico es relegado. Si acaso se le destina 1% del PIB esa energía, o se le destinaba hasta 2013. Siguiente, por favor. Bueno, haciendo un comparativo, en esta gráfica se muestra cómo fue los efectos macroeconómicos desde 60 a 2013. Vemos en la primera parte, vemos entre 60 hasta 81 el alto crecimiento que se experimenta y cómo hay una reducción de 82 hasta la fecha. Se muestra que la inversión, que en diferentes teorías han argumentado genera crecimiento, se reduce y hay una mayor dependencia con dependencia externa. Tanto las importaciones se han incrementado y las exportaciones sí han crecido, pero no de la manera, no nos han permitido experimentar superávit comercial. Siguiente, por favor. En esta gráfica se muestra al gasto público, la evolución. Si observamos y comparamos, se ve que el gasto público es relativamente igual en el periodo Easy que en el periodo neoliberal. ¿Qué cambia? Su destino. Los ingresos del gobierno y los ingresos públicos también se han mantenido relativamente constante, mientras que sí hay un cambio en el déficit. Se pasa de un déficit en el modelo Easy a un superávit tanto primario como operacional en el modelo neoliberal. Siguiente, por favor. Este trabajo lo que también hace es incorporar una discusión acerca de los multiplicadores fiscales. Sabemos la teoría, pero ¿qué ha pasado en México? Bueno, en términos teóricos, se sostiene que el gasto público tiene un efecto directo e indirecto sobre las variables reales, siempre que exista una alta liquidez y una propensión a consumir estable. Hay autores que sostienen que el gasto público tiene diferentes efectos dependiendo de su composición. Si solamente es el consumo público, este va a tener un efecto alto, sí, pero solamente en el corto plazo. En el largo plazo, el multiplicador es mayor en la inversión. Por otra parte, tenemos a los ortodoxos o la teoría dominante, quienes sostienen que el gasto público es ineficiente y con efecto nulo, que solamente en ciertas circunstancias, como en periodos de guerra, puede tener un efecto sobre la inversión y empleo, pero son circunstancias muy extraordinarias. Estos mismos autores sostienen que si el gasto de gobierno es financiado con deuda, no va a tener un efecto en la economía porque reduce las decisiones privadas. Y bueno, si se utiliza gasto público, lo que se va a generar en la economía solamente son procesos inflacionarios. Siguiente, por favor. En esta discusión, lo que se hace es, en torno a esta discusión, lo que se hace es calcular los multiplicadores fiscales para los dos periodos económicos. El Easy, que abarca de 1970 a 82, dada la estructura y de los datos que se pudieron obtener, y del periodo neoliberal, que va de 1983 a 2013. ¿Qué se muestra? Bueno, lo que se quiere demostrar con este es que en el periodo Easy, el gasto corriente tiene efectos sobre el producto, al igual que el gasto de capital. De hecho, son relativamente parecidos. Uno es de 0.6 y otro es de 0.5. También las obras públicas, la inversión pública en infraestructura afecta tanto al producto como a la inversión privada. Esto, a grandes rasgos se muestra en el periodo Easy. ¿Pero qué pasa en el periodo neoliberal? Bueno, también se observa que las decisiones de gasto público inciden en el producto y también en la inversión privada, a diferencia de lo que señala la teoría económica.
Siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunas de las principales conclusiones de este trabajo? Hay un gran desacuerdo entre las distintas corrientes teóricas sobre el papel, sobre el efecto y en qué momento se debe de emplear gasto público. En el caso de México, se observa que tiene impactos positivos sobre el crecimiento económico y sobre la inversión privada, la cual es resultado de incrementos en el rubro de inversión pública. ¿Es importante el volumen del gasto público? Lo es, pero es relevante o esencial distinguir hacia dónde se destina. En el modelo, cuando se operó con un alto déficit público, el crecimiento económico fue alto. Cuando la política cambió y solamente se destinó a políticas sociales, el crecimiento económico ha demostrado un bajo valor. Y bueno, esa idea de que la política fiscal solamente reduce las expectativas de ganancia de los empresarios y reducen su participación en la economía, bueno, al menos en este trabajo no se apoya, ¿no? El consumo público es el que se debe fomentar en el corto plazo, mientras que en el largo plazo la inversión privada. Gracias. Muy bien. Agradecerte, doctora, tu presentación. Me parece que el tema que hoy estamos discutiendo es un tema sustantivo para entender el comportamiento de las economías de los países. Hay una discusión histórica sobre el papel que debe de jugar el Estado. Y este tema que hoy estamos discutiendo y que vamos a empezar a analizar en esta sesión, me parece que debe de llevarnos a analizar esto que se llamó el triunfo del pensamiento único. Es decir, que solo hay una ruta para avanzar y la ruta es estrictamente el mercado. Sin embargo, en el trabajo que hoy nos presentas, es muy interesante estas estimaciones de los multiplicadores y nos da una idea de que el desarrollo y el crecimiento de una economía depende de una manera muy clara de la inversión, y aquí hay que ver qué papel han estado jugando los empresarios y también el gobierno. Yo quiero comentar que este debate es un tema central en la discusión entre economistas, pero también los resultados de política económica para los países. Yo quiero preguntarte qué tanto ha influido, qué tanto se ha modificado la política fiscal y monetaria de los países a partir de la crisis que vivimos 2006-2008. Hay una parte, la prioridad de control sobre la inflación, me parece que ha estado por encima de las prioridades del desarrollo y del bienestar de la población de muchos países, no solamente el nuestro. El caso que hoy nos presentas, la estadística ahí está, y yo creo que nos permite una comparación con números y con una estimación que tú haces de manera rigurosa. También quiero comentarte cómo ves este conjunto de políticas que se están desarrollando en México, que siempre nos hablan de una intención de hacer más eficiente y más eficaz el gasto. Y ahí está la idea del presupuesto base cero, el presupuesto base a resultados. Creo que en términos cotidianos hemos oído mucho esta información, pero ¿qué hay de la política de fomento a la inversión? Me parece que históricamente se abandonó la intención de generar inversión y sí hay política social, pero el reparto de un recurso no nos garantiza el desarrollo. Entonces, me gustaría que me pudieras contestar esto y invitarles a todos a que hagan sus preguntas en el foro. Enseguida, después de la respuesta, vamos a ir con nuestros compañeros de UPIXA y vamos a seguir discutiendo algunos de estos temas que me parecen que estamos en el centro de la discusión económica, inclusive para lo que viene para el 18, ¿no? Que habría que preguntarle a los candidatos qué opinan de la política de inversión. Es un tema sustantivo para nuestro país. Doctora, por favor. Ok. En efecto, la crisis del 2007 llevó a modificar el tipo de política económica que se implementaba. Recordamos que a partir de los 90, el objetivo principal ya no era crecimiento económico, era la estabilidad de precios.
En este sentido, el gasto público pues se destinó a lo social principalmente. La crisis del 2007 viene a marcar este cambio, a ver que el mercado por sí solo no se regulaba, que necesitaba a alguien, y este sería el gobierno. A partir de 2007 se muestra, en el caso de México, un cambio en el destino del gasto público. Es cuando se empieza a incentivar la inversión privada. De hecho, se mantiene este mayor gasto a este rubro, aunque es o sigue siendo muy pequeño. Por lo tanto, los efectos son reducidos. El crecimiento económico no se ha visto incentivado o afectado, ¿no? Y no solamente esto pasó en México, pasó en todos los países. Ya tenían, el gobierno entró en la economía para salvar o estimular la economía y evitar que esta crisis en la que estamos inmersos todavía se hiciera mayor, ¿no? Pero como lo dijo Keynes hace más de 50 años, el gasto público en inversión no solamente debe ser o aplicarse en momentos de crisis, sino debe de ser de manera constante. No, estos efectos no se van a ver, no se van a mantener, no se van a ver reflejados. Vamos a salir de la crisis de manera momentánea, pero después vas a dejar al mercado que siga funcionando y después esta crisis va a volver a estallar. Y en mayores niveles. Bueno, eso sería con respecto a la primera pregunta. Con respecto al presupuesto base cero. Sí. Ok, es una metodología, un instrumento para tratar de ser eficiente el gasto público, pero a mi parecer también es una forma de reducir aún más la participación del gasto público. Los efectos no se pueden medir. ¿Por qué? El presupuesto base cero define metas con base a las políticas del Plan Nacional de Desarrollo. Pero este Plan Nacional de Desarrollo tiene el objetivo de impulsar políticas sociales, no políticas de desarrollo económico. En este sentido, por más que quieras eficientar el gasto público, sí vas a generar políticas para reducir la pobreza, pero ¿por qué darles dinero para mantener un consumo? ¿Por qué no generar políticas que les den a estas personas empleo y así un mayor efecto en la economía? Recuerden que si se incentiva la inversión pública, este tiene un efecto multiplicador que puede ser mayor a la unidad, depende de las características de cada país. Esa sería, bueno, la respuesta. Muy bien, pues agradezco mucho los comentarios. Me parece que estamos discutiendo el quehacer del sector público, del Estado. Estamos discutiendo los temas de política económica, incluyendo la política fiscal, la política monetaria, la política industrial, la política de comercio exterior. Todos estos instrumentos que los economistas estamos obligados a proponer, estamos obligados a señalar qué se debe de hacer, a discutir también los términos de los objetivos de los planes nacionales de desarrollo, porque bueno, esa es nuestra función como científicos sociales. Voy a pedir a los compañeros de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería en Ciencias Sociales y Administración, UPICSA, si nos podemos enlazar para que nos puedan hacer algún comentario, pregunta, y bueno, recordar, está el foro abierto para que todos aquellos que quieran participar, pues nos envíen sus preguntas y con mucho gusto acá la doctora nos va a hacer favor de ir contestando. Muchas gracias. UPICSA, por favor. Claro que sí. Primero que nada, buenas tardes y quiero comenzar con un comentario. Es cierto que el gasto público ha tenido un cambio.
bueno, más bien se planteó que a través de ello íbamos a tener una fuente de crecimiento. Y efectivamente ha sido menor desde los 80s y se mantiene en ese promedio que señaló la doctora, ¿verdad? De arribita del 2% hasta ahora. Y todo parece indicar que no va a cambiar mucho en lo que viene, porque así está programado para el 2018. Y obviamente que existen otras cosas muy distintas a las que vivimos en lo que se maneja como el modelo ICI, pero también es cierto que hoy tenemos a nivel mundial diferentes escenarios, diferentes situaciones, es decir, ha habido cosas que han cambiado radicalmente, como por ejemplo inversiones extranjeras que han crecido, por ejemplo el comercio que ha subido. No podemos negar que es hoy en día ya una realidad que tenemos que estar trayendo productos para mantener nuestra demanda, y también que de México han salido productos. Es decir, México se ha hecho interdependiente a fondo con los demás países, especialmente con Estados Unidos. Se ha integrado a esa economía, y hoy en día tenemos por otro lado una posibilidad de se maneja que puede venirse para abajo el Tratado de Libre Comercio, y esto los analistas nos dicen que tendría un impacto muy fuerte en una caída del producto. Si estamos hablando de 2.3, tal vez estaríamos hablando de arribita del cero, el efecto inmediato, y en general habría un periodo de recuperación, yo creo, bueno, se dice que de más de 2 años para la economía mexicana. Entonces, ante eso y ante lo que se está viviendo en el Congreso de la discusión del paquete económico, ahí se aprobó la ley de ingresos, ¿qué orientación podría ser más eficiente para la mejora de la economía en general, para lograr el crecimiento y el desarrollo? ¿Hacia qué rubros podría orientarse más el gasto? Si esto de los programas sociales, que es el gasto social, pues digamos, vemos que no resuelve el problema, más bien como que se pretende mitigar la pobreza extrema, y no sé si se logra con los programas sociales. Entonces mi pregunta, doctora, es ¿para dónde podría orientarse el gasto público y que tenga eficiencia en la economía en general y para lograr el crecimiento, por supuesto? Gracias por su respuesta. Gracias por la pregunta. Es cierto, no se puede analizar o señalar al gasto público como la única variable que genere o afecte al crecimiento económico. Estamos inmersos en una economía globalizada donde el comercio internacional es relevante. México, en este sentido, sí tendría un efecto si se saliera de eso, o sea, terminara este tratado. Sería el crecimiento económico, experimentaría una caída. Pero bueno, en este sentido, el gobierno tendría que reactivar o replantear, mejor dicho, qué política emplear. ¿Por qué ver hacia afuera o por qué solamente ver hacia Estados Unidos si hay otros mercados, ¿no?, en otros países? Se tendría que estimular la demanda interna o el mercado interno, fomentarlo. ¿Hacia qué rubros planteo que se debería de realizar? Hacia la inversión a capital. Inversión privada, pública a infraestructura, donde vas a generar empleos, donde vas a generar crecimiento, y si fomentas tanto lo interno, el mercado interno, como el externo, bueno, el crecimiento podría irse dando. No solamente hay que ver hacia el norte, ¿no? En ese sentido sería la respuesta.
Muy bien, agradecemos mucho el enlace y vamos a continuar con la discusión. Está el foro abierto. Quiero recordarles que el foro permanece hasta la siguiente sesión y bueno, la doctora nos va a ir comentando a través del foro, va a ir respondiendo un conjunto de preguntas. Sin embargo, bueno, quiero yo iniciar la participación de los compañeros que están conectados, que están viendo esta presentación. Voy a leer la pregunta de Genoveva Barrera Godínez, es compañera, colega de ESIME Zacatenco, que estamos aquí muy cerquita de ella. Y entonces voy a leer su pregunta. Dice, el gasto público y el crecimiento económico están forjados por las políticas que se han llevado históricamente a formar diferentes tipos de economías de cada país. Considero que en cada sexenio no se tiene en nuestro país ni continuidad ni un objetivo común, que es el apoyo a la sociedad. Se tiene un gran desempleo. Hay más inversión financiera, que de capitales. Nuestra productividad a nivel país es de bajo crecimiento. Para usted, ¿qué variables y modelo debemos de seguir para batir que exista más población en extrema pobreza? ¿Qué tendríamos que hacer para que la productividad se vea afectada? ¿O qué tenemos que hacer para restringirnos o restringir el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué modelo nos puede sugerir? Esa sería la pregunta de la maestra Genoveva. Adelante, doctora, si nos puede hacer favor de contestar. Gracias. Esta apertura comercial llevó a que la economía tendría que operar con niveles de desempleo. El mercado así lo requiere, es lo que ellos teóricamente dicen. En este sentido, la política económica solamente se destinaba o se destina a garantizar las altas ganancias a los capitales extranjeros. Desempleo, personas en extrema pobreza, son aceptables según la teoría dominante, porque es lo que el mercado así requiere. No, las políticas que se han implementado sí no tienen esa continuidad, solamente están vistas al corto plazo. La pregunta decía, ¿qué política? Bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, sí debe haber una mayor intervención pública. El gobierno ya no solamente debe garantizar esos capitales, el gobierno debe de no participar como lo hizo en el modelo ISI, porque no estamos en esas condiciones. Hemos evolucionado, hemos progresado, pero sí el gobierno debe garantizar el bienestar de su población, generar crecimiento. Por eso tenemos esos bajos niveles de crecimiento y no podemos seguir así. La política social, no estoy diciendo que no se debe emplear política social, claro, el gasto corriente es importante, el salario que se le paga a los médicos, que les paga a los maestros, son importantes, pero no solamente es eso, tienes que fomentar ese efecto multiplicador en la economía, ese gasto mayor en la economía. En ese sentido, bueno, debe haber una participación mayor, activa, en beneficio o destinada al desarrollo económico. Muy bien. Aquí la discusión tal vez está muy concentrada en los temas de modelos económicos y tal vez uno de los ejes que poco se ha revisado es el tema de la inversión productiva. Es decir, no solamente entregarle recurso a los ciudadanos, sino dotarlos de elementos que sean de carácter estructural, como puede ser un buen empleo, un buen salario, prestaciones permanentes, un buen sistema de infraestructura. Entonces, creo que ahí es donde debemos de concentrarnos. En ese sentido, tengo aquí una pregunta de Gabriela Regalado Baeza, también de UPIXA. Ella nos dice lo siguiente: de acuerdo al trabajo, la macroeconomía adquiere relevancia con la aplicación de la política fiscal y monetaria. Actualmente existen propuestas sobre realizar ajustes a los impuestos de los grupos de menores ingresos, con el propósito de incrementar el mercado interno y de que los trabajadores puedan destinar mayor cantidad a las AFORES antes de llegar al colapso del sistema de pensiones. Aunque hay otro grupo que considera que si los impuestos se incrementan, sobre todo para los sectores de mayores ingresos, se tendría mayor oportunidad de enviar recursos para incrementar el gasto social. ¿Cuál sería tu punto de vista respecto a este aspecto? Impuestos diferenciados, entiendo. ¿Qué tanto podríamos, con una política fiscal
progresiva modificar los comportamientos y favorecer un mercado interno. Creo que es parte de lo que te están preguntando, doctora. Bueno, en este sentido, sí tendría un efecto importante en el crecimiento económico, en el mercado interno. ¿En qué sentido? Si se le reduce los impuestos a las personas que menores ingresos poseen, que es la gran mayoría en México, o somos la gran mayoría en México, nosotros destinamos o consumimos productos mexicanos, productos hechos en su mayoría en México. Si nosotros tenemos mayor ingreso, vamos a consumir y de esta manera vamos a incentivar la producción de esas pequeñas y medianas empresas, de esos campesinos, de esos productores, generando un mayor crecimiento. Ellos van a tener ingresos, van a poder consumir, van a poder seguir produciendo. Aquellas personas que poseen mayores ingresos no consumen productos mexicanos, consumen productos del extranjero. ¿Hacia dónde se va ese consumo, esos beneficios? Al resto del mundo. Incentivan la producción de Estados Unidos, de Europa. Es bueno para ellos, pero para el mercado interno no lo es. En ese sentido, yo creo que esa propuesta es buena, reducir los salarios de las personas con mayores, los impuestos, de las personas con mayores ingresos. Tendría un mayor efecto en la economía. Muy bien, continuamos con la discusión y bueno, recuerden, sigue el foro abierto, va a estar abierto hasta prácticamente que cuando concluyamos este primer ciclo. Y bueno, la otra parte que ha estado presente en esta discusión tiene que ver con la política monetaria, la inflación. Ha sido un objetivo pues prioritario, ¿no?, para los últimos gobiernos en muchos países, incluyendo el nuestro, ¿no? Primero una baja tasa de inflación y después, diría yo, se revisa qué pasa con el bienestar de la población. Y en ese sentido, bueno, acá tengo una pregunta de Andrés de la Escuela Superior de Economía, agradeciendo de antemano la participación. Y él nos dice, bueno, señala, lo voy a leer textual, se puede decir que la inflación es un fenómeno monetario que se crea por parte de los estados. Si estos toman la decisión de financiar, se crea un aumento de la cantidad de dinero en circulación en las economías, que como ya se ha visto, uno de los motivos para financiarse es para llevar a cabo un aumento del gasto público, el cual puede o no generar inflación de acuerdo a lo siguiente. Primero, si se da un aumento del gasto público y este es acompañado por un aumento de los impuestos, no se presentará un aumento en la inflación. Segundo, si el financiamiento del gasto público es a través del aumento de la cantidad de dinero en la economía, es seguro que se presentará un incremento en la inflación. Se puede decir que los países pueden llegar a un crecimiento económico de la mano de los posibles escenarios relacionados con la inflación o intentar acabar con ella, no importándoles que se pueda producir una contracción en la economía en el corto plazo, con la esperanza de que en el futuro esta tenga más oportunidades de crecimiento mediante el manejo de la cantidad de dinero y de la tasa de interés. Bueno, yo diría aquí hay un debate, ¿no? El debate es de dónde viene la inflación. Si efectivamente es un resultado solamente del crecimiento en la oferta monetaria. Y bueno, y el otro tema histórico que la economía ha discutido es el intercambio entre inflación y empleo, ¿no? Ese es un tema, la famosa curva de Phillips, la hoja de Phillips, ¿no?, que ha sido resultado de una discusión profunda. Tú lo tocas en tu tesis, hay toda una discusión sobre esto. Hay inclusive una discusión metodológica de cómo medir la inflación y cómo medir la tasa de empleo. Te dejo la pregunta y esperamos tu respuesta, doctora. Ok. Mira, la inflación, vuelvo a comentar, se considera la prioridad. No, tenemos que tener baja inflación para que los capitales extranjeros vengan y México pueda producir, pueda generar inversiones. Todo está en manos de estos capitales extranjeros. La teoría tiene este debate sobre si el gasto público es el causante de la inflación. Yo me apego más por la corriente que señala el gasto público no es el causante de esta inflación. Se debe a otros factores. Gasto público sí es que inyectas recursos a la economía, pero en el sentido de que éstas se realizan en el mercado real, no puedes tener inflación. Además, la inflación se va a dar en aquel momento donde
operemos con nuestra máxima capacidad. No lo estamos haciendo. Entonces, ¿en qué sentido se va a generar esta inflación? El gasto público no te lo genera. Pero bueno, los ortodoxos señalan que sí. Dicen, si el gasto de gobierno se financia con deuda, si el gasto público inyecta mayor liquidez a la economía, pues va a generar esas presiones inflacionarias. Pero no lo es. Bueno, desde mi postura no es así. Son más efectos o factores externos que no están en manos de esa participación directa en la economía. Muy bien. Pues creo que este debate va a tener que continuar, no lo vamos a agotar aquí. El tema de la inflación, el intercambio de inflación, crecimiento, empleo, desarrollo social, sector externo, pues nos lleva a recorrer un largo trecho de la discusión en la ciencia económica. Este debate no se ha cerrado y habría que revisar los resultados. Yo quiero agradecer la participación en el foro, reiterar que vamos a seguir todo lo que resta hasta la siguiente sesión con el foro abierto para que sigamos comentando el tema. Le quiero pedir a nuestra ponente que nos pudiera dar sus conclusiones y bueno, adelante, vamos a seguir avanzando. Ok, ¿qué se concluye en este trabajo? Se concluye que el gasto público, a pesar de que existe una gran controversia entre si es funcional, si no es funcional, si es generador de inflación o no lo es, los resultados, al menos en la economía mexicana, muestran que debe de participar, que es importante, que es relevante, que puede garantizar altos montos de crecimiento económico. Si en un periodo, estamos hablando de la década de los 60, el crecimiento fue alto, ¿por qué en esta evolución, en una economía más grande, más globalizada, por qué no experimentarlo? Pero eso sí, de fin, se va a lograr por la participación del gobierno. No es malo que, bueno, o no conviene, o no es conveniente que no se destine gasto a los rubros como servicios, como a transferencias. Por supuesto que es importante porque el gobierno tiene ese compromiso social. Por algo está ahí, le debe a sus ciudadanos. Pero también debe de garantizar montos que generen crecimiento económico. En ese sentido, si se complementan, todos vamos a tener mayores oportunidades, vamos a tener mayores posibilidades de educación. De hecho, se me olvidó en la presentación, pero eso está en el trabajo. ¿Por qué en el ICI era más importante los rubros a educación? Y ahora no. Yo creo que en una economía donde hemos evolucionado, esto sería un factor relevante y de mayor impacto en la economía, ¿no? La política fiscal debe estar presente en todo momento, en el corto y en el largo plazo. Se complementan. El consumo público se va a complementar con esta participación directa en el gasto de capital. Y aunque la teoría señala, a pesar de que la teoría señala y que en esa teoría se fundamenta nuestra actual política económica, el gasto público ha sido alto, se mantiene en niveles muy semejantes a hace 30, 40 años. Así que la política fiscal debe estar presente y debe de mejorarse y debe de darse un mayor objetivo hacia el mercado interno. Muy bien, doctora, pues muchas gracias. Agradecemos y te felicitamos. Me parece que este es un trabajo excepcional, cumple con mucho del rigor científico y evidentemente no es un trabajo ortodoxo, se plantea temas de debate, a veces cuando uno es crítico se le acusa de no tomar los instrumentos cuantitativos y aquí está perfectamente demostrado con tus cálculos de los multiplicadores realmente cuáles serían los efectos de una modificación en la política económica. Yo quiero agradecerte a nombre de el Seminario Repensar la Economía, tu participación, el interés que has puesto, la dedicación, y me parece que vamos a seguirlo discutiendo. Te vamos a volver a invitar seguramente a que discutamos parte de este tema. Aquí hay un tema que tiene que ver con la calidad del presupuesto, con los objetivos, con la aplicación, con la instrumentación.
tiene que ver también con las definiciones de los planes nacionales de desarrollo, lo decía, la parte programática que a veces se nos olvida. Y bueno, tenemos un horizonte inmediato que nos va a obligar a presentar propuestas, a hacer una discusión. Doctora, agradecerte mucho tu participación y bueno, voy a pasar a la parte de los comerciales, como decimos nosotros por acá. Quiero comentarles que el próximo 17 de noviembre vamos a tener nuestra 9ª sesión del seminario Repensar la Economía con el tema La pobreza en la Ciudad de México. También vamos a tener el coloquio de Repensar del conjunto de seminarios. Vamos a tener el 7 de noviembre la sesión número 26 del seminario Repensar la Física. El 8 de noviembre la sesión 101 de Repensar las Matemáticas. Por cierto, acaba de pasar la sesión número 100, que fue pues, todo un suceso, ¿no? Llegar a 100 sesiones, pues todavía nos falta mucho a algunos, ¿no? El 30 de noviembre vamos a tener el segundo coloquio del seminario Repensar. Ya se cerró la convocatoria, tenemos un número importante de participaciones y vamos a todos los seminarios Repensar, vamos a estar presentes ahí en este conjunto de temas. Somos una red que está tratando de impulsar un debate serio, amplio, sobre diferentes aspectos, inter y transdisciplinario. Entonces, pues tanto cordialmente invitados, yo les quiero recordar que para poder concluir este primer ciclo va a ser necesario que, bueno, cumplan con sus requisitos, las 2 participaciones por foro, que puedan enviar sus controles de lectura, son 9 sesiones, van a ser 18 controles, que puedan mandar su trabajo final para que puedan acreditar este seminario Repensar la Economía. Decirles que para nosotros es muy importante la participación de todos en el foro. Tenemos un correo, tenemos nuestra página para que puedan consultar todas las sesiones, las 7 sesiones. Que no se olviden de vernos acá el 8 de diciembre, que va a ser nuestra sesión final, que fue reprogramada como resultado de pues, los movimientos sísmicos y la necesidad de reajustarnos. Yo quisiera pues agradecer a todos los que están presentes el día de hoy, a todos los colegas de UPIXA, a los compañeros de economía que sé que nos están siguiendo y bueno, agradecer la participación de la doctora, de todos los que nos han apoyado, indudablemente acá los compañeros de cómputo, que siempre es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, pues quedamos pendientes y nos estamos viendo, nos vemos en el coloquio, nos vemos en la sesión del 17 de noviembre y bueno, quedamos abiertos a repensar la economía, que es el tema sustantivo para nosotros. Muchas gracias.